Estamos contentos de estar aquí. Vamos a entrar a la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que es lo más importante de una iglesia? Amén. La palabra de Dios. Entonces, estaba trabajando en estos sermones esta semana. Dios estaba hablando, amén, a mi vida referente a unos temas. Estuve leyendo, estudiando y sobreestudiando, amén, este tema, porque la verdad es algo que como cristianos muchas veces desconocemos y es necesario tomar en cuenta que hay cadenas o maldiciones generacionales que pueden estar influyendo en tu vida. Hay cosas de nuestros antepasados que tú puedes ver tu vida y puedes verte reflejado algo de ellos. Puedes decir, yo tengo esto de mi abuelito, yo soy como mi papá, yo tengo este carácter, tengo estas reacciones. ¿Y cuántos saben que cuando venimos a Cristo, Cristo rompe todas las cadenas? Quiero hablarte en esta mañana sobre cadenas generacionales. Abre tu Biblia en Génesis capítulo 20, versículo 1 al 7. Génesis capítulo 20, versículo 1 al 7. Cuando estés ahí, da un fuerte amén. Dice Abraham y Abimelech. De allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara, pero Dios vio a Abimelech en sus sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve a la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Amén. Podemos ver esta historia de Abraham y Sara llegando a una ciudad, a la ciudad de Negev, y por temor a que los hombres de esa ciudad, al que el rey de esa ciudad, al ver a su esposa Sara y decir, mi esposa es la más hermosa de todas las mujeres, ¿cuántos esposos dicen amén? Hombre, esos esposos no les van a dar de comer, no les van a dar de comer. Pero por temor a esto, Abraham dice, ¿sabes qué? Si digo que es mi esposa, me van a matar para quitármela. Si digo que ella es mi esposa, van a querer matarme, hacerme daño para poderse quedar con ella. Voy a decir que es mi hermana. Voy a echar mentiras. Y dice, mi esposa es mi hermana. Y podrás pensar, ¿qué tiene que ver esto con cadenas generacionales? ¿Qué tiene que ver esta historia con una cadena generacional? Pero si leemos más adelante, verás que esto mismo que hizo Abraham, lo hizo su hijo Isaac. Se vuelve a repetir la historia. Mismos patrones, misma ciudad, mismo rey y la misma mentira. Dice en Génesis 26, versículos 6 al 11. Si me puedes acompañar ahí en Génesis 26, versículos 6 al 11. Entonces Isaac se quedó a vivir en Gerar. Los hombres de ese lugar le preguntaban a Isaac sobre su esposa y respondía, ella es mi hermana. Le daba miedo decir, ella es mi esposa, porque pensaba, si lo hago, la gente de este lugar me matará para quedarse con Rebeca, porque es muy hermosa. Esposos, ¿cuántas esposas hermosas tienen aquí? Hombre, otra vez, no se van a salvar. Versículo 8, cuando Isaac llevaba ya mucho tiempo viviendo ahí, mientras el rey Abimelech de los filisteos miraba por una ventana, vio a Isaac acariciando a su esposa Rebeca. Abimelech llamó a Isaac y le dijo, ¿esa es tu esposa? ¿Esa mujer es tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Isaac le respondió, porque pensé que ustedes me matarían para quedarse con ella. Abimelech dijo, ¿qué es lo que has hecho? Fácilmente alguien se podía haber acostado con tu mujer y tú nos habrías hecho pecar. Luego Abimelech le ordenó a toda su gente, el que llegue a tocar a ese hombre o a su esposa será
ejecutado. Cadenas generacionales. Más que una maldición, un hechizo, un ritual, que muchos dicen, es que le hicieron brujería a mi abuelito y todavía cargamos con eso. Más que eso, quiero hablarte de las maldiciones generacionales, que todo viene a causa del pecado. Todo eso que vienes arrastrando desde generaciones atrás es por causa del pecado. El pecado crea patrones en la vida de las personas y pasan de generación a generación. Algún pecado, alguna maldad, algún vicio de tus antepasados abrieron esa pequeña puerta y se creó una dependencia para las generaciones. Durante toda su vida vivieron de esa manera. Los hijos vieron cómo vivía su abuelo, su padre. Después esos hijos criaron a los nietos de la misma manera y ahora están viviendo la consecuencia. Repetir ese mismo tropiezo, caer con la misma piedra. Quiero ver como primer punto cadenas generacionales. Éxodo 20, versículo 5 al 6. Éxodo capítulo 20, versículo 5 al 6. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Y tú puedes leer esto, y muchas veces no hemos leído los 10 mandamientos y pasamos por alto esto. Dios visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. No los está condenando. Dice, yo visito. Como cristianos debemos entender una cosa. Bíblicamente las cadenas generacionales existen. No podemos hacerlas a un lado. Las maldiciones de antepasados existen. Yo sé que hay enfermedades hereditarias, sé que a lo mejor por genética, por el ADN puede llegar a alguna enfermedad, pero más que eso, las cadenas o maldiciones generacionales son cosas que se repiten en tu vida. Tú viste que tus padres, tus abuelos hicieron tal cosa y tú la estás viviendo. Es muy común ver que si el abuelo o el padre tenía algún vicio, cigarro, alcohol, drogas, muy probablemente el hijo sea igual. Muy probablemente el hijo herede esos patrones. Si el padre o la madre tenía ciertos caracteres, ciertos comportamientos, ciertas emociones, es muy probable que los hijos se comporten de la misma manera. Amén. ¿Cuántos han escuchado? Yo no quiero tener un hijo varón porque va a ser igual de tremendo que yo. ¿Lo han escuchado? O yo no quiero tener hijos porque no, hombre, voy a pagar todas las que hice. Porque son patrones que se repiten. Si en los padres hubo alguna separación, algún divorcio, alguna infidelidad, también es muy común que fuera de Cristo pase lo mismo con sus hijos. ¿Pero por qué? ¿Por qué vemos esto en las personas? Porque están siguiendo los mismos pasos que vieron de sus padres. Porque están haciendo los mismos patrones que se les enseñaron desde niños. Comportamientos, vicios, reacciones que los llevan a repetir las mismas cosas o caer sin haber aprendido. Dios nos muestra la vida de Abraham y de Isaac y cómo ciertas cadenas generacionales estaban transmitiendo eso, que Abraham era amigo de Dios, amén, es el padre de la fe, pero tenía cosas que pasó a su descendencia. Transmitió el mismo miedo a Isaac, transmitió la misma mentira, o que se le hizo fácil el echar mentiras para cubrirse. Abraham tuvo el mismo miedo que su hijo, echaron la misma mentira. Y si sigues leyendo más adelante su descendencia, ¿sabes cómo se le conocía al hijo de Isaac, a Jacob? Como el mentiroso, como el tranza, el trácala de la familia. ¿Por qué? Porque venía de una cadena generacional. Jacob fue alcanzado por esta cadena y se le conocía como el engañador. Leímos como esta historia de Abraham con Isaac, se repite esta misma historia y son tan parecidas que puedes decir, no, hombre, se equivocaron y cambiaron el nombre.
Pero no es así. Es el padre y es el hijo. Rebeca, su esposa, por miedo dice que es su hermana. Abraham, por miedo, dice que su esposa Sara es su hermana. Esto nos enseña que no solamente las cosas buenas se heredan. ¿Cuántos quisiéramos que nuestros hijos sacaran lo mejor de nosotros? No, es que yo soy bien inteligente, mi hijo va a ser igual. No, hombre, es que yo amé mucho a mi esposa. Es más, ya llevamos 60 y tantos años de casados. Mis hijos y mis nietos van a ser igual. Qué bonito fuera que solo lo bueno se heredara, amén. Pero también las cosas malas pasan a generaciones. Los patrones del pecado pasan de los padres a los hijos. No que nazcan con ese pecado, no es que esté en su ADN, no es que sea por genética, sino que al crecer, al ser enseñados, a ser criados en ese ambiente, aprenden mucho de las personas. Tus hijos ven lo que tú haces. Amén. Esto es para los padres. Tus hijos ven lo que tú haces. Desde niños, tú dices, no, hombre, no se van a acordar. No van a saber lo que estoy haciendo. Pero tus niños son una esponjita. Y todo lo que les enseñes, todo lo que vean en ti, ellos lo van a repetir. Es como cuando ves a los padres gorditos, amén. No me vean a mí, no me vean a mí. Es cuando ves a los padres gorditos y ves a los hijos gorditos y luego ves a los nietos gorditos. ¿Qué está pasando aquí? Tienen hamburguesoides. Pero los ves y dices, ¿qué está pasando con ellos? No, es que heredaron el hueso ancho. No, es que son de buen comer. No, tú les enseñaste una mala alimentación. Tú pusiste un mal patrón en ellos para que comieran mucho, para que no se cuidaran, para que tomaran coca en lugar de agua. Amén. Asústame. Esos son patrones que se heredan. Esas también son cadenas generacionales. Si tú no rompes con esos malos hábitos, con ese mal pecado, con esa mala reacción, ellos pueden pasar lo mismo a sus hijos y de sus hijos a sus hijos. Lo mismo pasa con los vicios. Si tomas alcohol, si fumas, si te drogas, si tus hijos te están viendo, eso va a pasar a ellos. Van a decir, es algo normal. Si yo repito lo mismo que mi padre, es algo normal. Hay una gran probabilidad que ellos sigan ese mismo patrón. Te quería enseñar algo. Esto es una cadena. ¿Para qué lo usamos las cadenas? Para atar, para cerrar. Yo tenía aquí antes un portón, ya lo tuvimos que quitar. Pero cerrábamos, atábamos, manteníamos algo cerrado, algo que no es fácil de romper. Nuestros patrones, nuestra conducta se vuelven igual que una cadena. No es fácil de romper. Y dices, ay pastor, es que yo he intentado cambiar y no puedo. Son patrones que tienes que romper hoy, porque tus hijos lo van a repetir. Son eslabones que se van uniendo de uno en uno y crean una dependencia a cierta cosa, a cierto vicio, a cierto pecado. Y lo triste es que si Cristo no intercede para romper esas cadenas, sigue por generaciones. Yo creo que nadie de nosotros quiere que nuestros hijos cometan nuestros mismos errores. Yo creo que nadie de nosotros quiere que nuestros nietos y bisnietos sean igual de lo malo que fuimos nosotros. Tienes que romper con las cadenas, porque si sigue así, va de tercera, cuarta, quinta, todas las generaciones, hasta que alguien venga y decida romper esa cadena en Cristo. Cadenas generacionales es igual a pecado, es igual a heridas del pasado, es igual a mentiras, actitudes que se repiten, a una influencia que tienes de otras personas. Y cada patrón, cada cadena generacional abre puertas de maldición. Por eso se llaman cadenas generacionales. No solamente son enfermedades, no solamente es algo que se hereda, son cosas que pasas a tus hijos y que son difíciles de romper. Engloba demasiadas cosas. Cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, ellos estaban con cadenas. Ellos fueron esclavos de Egipto 430 años. Piensa en esto.
430 años viviendo esclavizados, 430 años siendo esclavos y dependiendo de que los egipcios los trataran bien. Cuando llega Moisés y los libera por el poder de Dios, amén, cuando entraron al desierto, hubieron personas que traían la misma mentalidad que en Egipto, traían cadenas. Imagínate cuántas generaciones o cuántos niños nacieron como esclavos en ese lugar y crecieron con esa misma mentalidad, crecieron con ese mismo patrón. Y cuando Dios se da cuenta de esto, dice: oye, estos traen las mismas ideas que en Egipto, piensan que son esclavos todavía. Los lleva por el desierto 40 años. Cuando historiadores dicen que la tierra prometida, medida desde Egipto hasta la tierra prometida, eran 320 kilómetros, ellos pudieron haber caminado 10 o 11 días y llegar. 10 o 11 días y llegar a la tierra prometida. Estaba a la vuelta la tierra prometida. Pero el pueblo de Israel tardó 40 años en llegar. Y no fue porque se perdieron, no fue porque quisieron tomar un descanso de 40 años, fue debido a su desobediencia. Fue debido a que ya traían conductas y patrones que tenían que romper. Venían con cadenas arrastrando desde antes, que Dios los tuvo que mantener ahí para poder ver esa tierra prometida después. Ahora, muchas veces las cadenas generacionales te están deteniendo de que llegues a tu tierra prometida. Las mismas actitudes que estás repitiendo, el mismo pecado te está deteniendo de que puedas ver la bendición de Dios en tu vida. Quizás en esta mañana vienes arrastrando con ciertas cosas que tus antepasados hacían y que tú estás sufriendo las consecuencias. No eran cristianos o eran cristinos, amén, pero quizás hacían cosas malas que tú aprendiste. Cadenas que tienes que romper hoy para poder llegar a lo que Dios tiene para ti. Dice en Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quizás ahorita estás escuchando este sermón y te estás poniendo a pensar: yo soy igual que mi papá, yo trato igual a mi esposa como lo hacía mi abuelito, yo le pido que me pongan los calcetines, amén, y si no está la comida caliente me enojo. Te estás dando cuenta que hay muchos patrones en tu vida similares o iguales a tus padres, y ves a tus hijos y dices: ¿sabes qué? Estos son igual que yo en lo malo, y puedes ver patrones en ellos que tú tienes. Tenemos que romper con esas cadenas. Las cadenas generacionales son una maldición constante. Dice en Éxodo 25, ahorita lo leímos: visito la maldad hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y cuando dice visito, no quiere decir que Dios los está condenando. Ellos pueden llegar a Cristo, hacer las cosas bien y romper con esa cadena. Amén. Pero cuando dice visito, no quiere decir que les va a pasar la culpa. No quiere decir que lo que hicieron tus abuelitos mal va a llegar la maldición a ti. Lo que está diciendo con esto es que va a permitir que si tú sigues con esas mismas actitudes, con esos mismos patrones, con ese mismo pecado, ahora sí la maldición te va a alcanzar. No te está culpando de lo pasado, te está culpando porque sigues igual, porque persistes en hacer lo mismo, en andar por el mismo camino malo. Ahora quiero aclarar una cosa: cada persona es responsable ante Dios. No puedes decir: yo soy así porque mis padres eran así. Eso no es una excusa. Yo me comporto de esta manera porque a mí me criaron de esta manera. Cada persona es responsable ante Dios de cómo se comporta. No es una excusa: es que mi papá me golpeaba y
yo voy a golpear por eso también. Es que mi papá tomaba y yo por eso voy a tomar. No es una excusa. Tú decides con qué cadena seguir. Si el hijo repite las mismas cosas del padre, va a vivir igual que el padre. Si el hijo cambia los patrones y no repite las mismas obras del padre, va a vivir de una manera diferente. Pero si decide seguir de la misma manera, hay cosas que claramente Dios va a visitar, y no de una buena manera. Maldiciones, te roba la bendición, estás viviendo bajo una cadena generacional, pecados que se repiten. Hoy en día puedes ver a las personas, igual el día sábado le pregunté a un muchachito, ¿por qué no vas a la iglesia? No, es que soy católico, me dice. Tiene 16 años el muchacho. Le digo, ¿y qué es católico? No sé, es que mis papás dicen que soy católico. Digo, no, ¿tú qué eres? No, soy católico. Hay cosas que se repiten: idolatría, culturas, mentira, brujería, violencia, maltrato, ataduras que se heredan por medio de los patrones que visten tus papás, alcoholismo, pornografía, brujería, infidelidades. Muchas cosas puedes pasar a tus hijos si no rompes con eso hoy. Hay otras cadenas como el temor. Vimos la historia de Abraham y de Isaac. Eran miedosos, amén. Y eso se heredó, eso se pasó entre ellos. Vergüenza, pena, un mal carácter, todo eso viene desde atrás. Y todo esto que te mencioné son cadenas que puedes tener en tu vida por influencia de tus padres, abuelos, antepasados, que hicieron o abrieron puertas a estas cosas. Hoy pueden estar arraigadas en ti, pero Cristo tiene el poder de liberarte. Quiero ver como segundo punto, influencias generacionales. Las cadenas generacionales siempre vienen por una influencia. Hijos repiten lo mismo que los papás. Lo que ven, lo hacen. Debes de tener mucho cuidado con lo que haces enfrente de ellos, amén. Cómo te comportas enfrente de tus hijos va a impactar en su futuro. Proverbios 22:6 nos dice en Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Ahora, he conocido muchos jóvenes que crecieron en Cristo y se alejan, amén. Esos son los hijos pródigos, amén. Esos van a regresar al rato. Pero si tú no instruyes a tus hijos con ejemplo, estás heredando malas conductas, estás heredando malas actitudes. He conocido familias enteras que tienen malos hábitos bien normalizados, mienten y dicen, es normal, una mentira piadosa, y se le pasan mintiendo y ya sabes que está echando mentiras, pero lo permites. Se les hace normal vivir en mentira. Familias enteras que hablan mal, maldiciones entre papá e hijos, entre esposa y esposo, ahí están maldiciéndose y echándose de todo, y lo normalizan cuando saben que está mal. Echan groserías, gritan, y para ellos es normal vivir así. Familias completas que viven endeudados o que viven con una mentalidad de pobreza, diciendo, yo no me voy a poder superar, yo nada más llego hasta este tope, y batallan y se les hace algo normal. Familias enteras que se divorcian. He conocido familias que se divorció el papá y luego el hijo se divorció y luego tuvo un nieto y el nieto creció y se divorció, porque están pasando una cadena generacional. Influencia. Muchas veces dicen, no, es que es una maldición. No, es una influencia. Son conductas que se pasaron. Es falta de compromiso que el papá no tuvo y lo pasó al hijo. Es falta de fortaleza para dejar vicios, adicciones, malas palabras que los padres no tuvieron y lo pasaron a los hijos. Esos son cadenas generacionales. Influenciar a tu generación. Dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 al 19. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hay unos ejemplos bíblicos que te quiero mencionar rápidamente. Abraham y Isaac es uno de ellos. Esta historia tuvo el mismo patrón, tuvo la misma mentira, el mismo miedo, y
Y después de la descendencia de Isaac, su hijo Jacob creció como engañador. Pero así como hay influencias malas y cadenas que se pasan, también hay cadenas, o mejor dicho, influencia que se hereda. Cosas buenas que podemos dejar a nuestras generaciones. Dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 5 al 7. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 5 al 7. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y aquí Pablo le está hablando a Timoteo y le dice: la fe que tienes es por causa de tu abuela y de tu madre. ¿Amén? Qué bendición es tener una madre y una abuela cristiana. Amén. Que te guíe, que te enseñe, que tengas unos padres que puedan guiarte en los caminos de Dios. Dice: la fe que hay en ti, Timoteo, fue primero en tu abuela, y después de tu abuela Loida fue pasado a tu madre, y de tu madre estoy seguro que en ti también. Pablo le dice a Timoteo y le habla de una herencia, de una cadena buena que se pasó de generación en generación. Si tú estás aquí en esta mañana, estás en Cristo y estás luchando por ser un buen cristiano, por cambiar, por mejorar, y estás tratando de romper cadenas, amén, tus hijos y tus generaciones van a ser influenciados por la decisión que estás tomando hoy. Si tú decides: yo voy a aceptar a Cristo, yo voy a vivir diferente, voy a cambiar estas actitudes, voy a quitar estos vicios, tus hijos y tus generaciones van a ser impactados por la decisión que tú estás tomando. Cadenas de bendiciones, promesas, salvación para tu casa, porque las cadenas también pueden ser para bien. Te quiero preguntar en esta mañana: ¿qué pecados o influencias se están repitiendo en tu vida? ¿Qué cosas que hacían tus abuelos, tus padres, hoy te están afectando a ti? Dices: yo soy así por esto, yo vi esto y lo estoy repitiendo. Muchas veces las tradiciones, las culturas, incluido aquí en México bastante, la brujería, la hechicería, es algo normal para muchos. Hay un texto en el libro de Hechos donde los que antes practicaban estas cosas, lo puedes leer en tu tiempo en Hechos 19, practicaban la hechicería, practicaban la brujería, y llegan y conocen de Cristo y dicen: ¿sabes qué? Yo ya no quiero nada de eso. Y van y queman los libros. No sé cuánto dinero, no me acuerdo, pero ahí viene. Pero eran muchas monedas de plata. El precio que tenían, 50,000 piezas de plata. Y lo echaron a quemar porque ellos querían romper con esa cadena. Ellos ya no querían seguir con lo mismo. Ahora, si estás aquí, Cristo rompe las cadenas de cualquier tipo. Cristo es el único que puede romper con las maldiciones. Tu generación va a ser bendita si tú decides acercarte a Cristo. Quiero ver como último punto: Dios rompe las maldiciones. Cristo vino al mundo a salvarnos, amén. Y cuando nos vino a salvar, nos vino a liberar del pecado. Nos vino a limpiar. Él pagó por nosotros. Él vino y rompió cadenas que nuestros antepasados habían dejado en nosotros. Dice la palabra de Dios que el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, si tú vienes a Cristo y aunque tengas antepasados malos, que mi abuelito era de Catemaco y hacerlo, no importa. Si tú estás en Cristo, nueva criatura eres. Dice en Gálatas 3, versículo 13 al 14. Gálatas 3, versículo 13 al 14. Cristo nos redimió de las maldiciones de la ley, haciéndose maldición por nosotros, para que la bendición de Abraham alcanzase a las naciones y recibiésemos el Espíritu. Cristo cargó con nuestras maldiciones. Dice: Él se hizo maldición para poder ser de bendición a nosotros. Algo que quiero que tomes en cuenta es que no hay cadena más fuerte, más grande, más arraigada en ti que Cristo no pueda romper. Todas las cadenas generacionales pueden ser rotas por Cristo. Él ya lo hizo en la cruz. Él ya pagó por nosotros. Él ya rompió la maldición. Está en ti el querer dejar eso. Está en ti el decir: ¿sabes qué, Dios?
de hoy en adelante rompo con tal maldición, rompo con esta cadena. Dice en Colosenses 2, versículo 14 al 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojándonos a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Si quieres que tus cadenas se rompan hoy, tiene que haber un arrepentimiento genuino. Tienes que decir: Dios, yo ya no quiero esto. Lo vi en mis abuelos, lo vi con mi padre, lo veo en mis hermanos. Yo ya no quiero esto para mí y para mis hijos. Un arrepentimiento genuino. Llámale por su nombre. No sé si es un pecado, si es una actitud, si es algún vicio. Dile: Dios, yo ya no quiero esto para mi vida. Y pídele a Cristo que te haga libre. Él vino a darnos libertad. Dice la palabra, Él vino a los cautivos para traerlos a libertad. No tienes que vivir con eso. Tu generación y tu descendencia puede ser diferente. Tú a partir de este momento puedes romper con eso. Las cadenas que venían de Abraham, de Isaac y después a Jacob se rompieron. Ya no hubo en la misma mentira. Abraham mintió, Isaac mintió de la misma forma, Jacob, el engañador, el tranza, pasó una noche entera peleando con Dios y dijo: yo no te voy a dejar hasta que me bendigas, bendíceme. Y en ese mismo momento su vida fue transformada. Dice en Génesis 32, 26 al 30, y con esto vamos a cerrar. Génesis 32, 26 al 30. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Cuántos quieren ser librados en esta mañana? Hoy tienes que luchar. No luches con Dios, ríndete a Dios, amén, para que esas cadenas caigan. Ora, entrega tu vida completa a Cristo, cambia esa forma de ser y vas a ser transformado. Hay cadenas que pueden seguir de generación en generación si tú no tomas la decisión de romper con ellas. Hoy, amén. Voy a pedir, Carlos.